más importantes tomada por el pueblo ecuatoriano, encabezada por los sectores indígenas, laborales. Creo que es el momento ideal para compartir algunas de estas lecciones que le queda al pueblo ecuatoriano. Pero yo no quisiera comenzar esta entrevista sin antes agradecer profundamente al pueblo de la Troncal. Esta lucha en la Troncal nos hizo saber y sentir mucho más la necesidad del progreso, del desarrollo, de la igualdad y de la equidad. Por eso es que un agradecimiento fraterno sobre todo a los comerciantes, aquellos que llegaron con su col, con su lechuga, con su yuca, con su arroz, con su aceite, para que los manifestantes que decidimos ubicarnos en un punto para no estorbar ni contaminar el centro de la ciudad, podamos estar ahí permanentemente. Cuando vinieron nuestros compañeros indígenas, fueron los comerciantes los que primero se manifestaron. Pero algo más, los señores comerciantes del Cantón La Troncal, ellos ya tomaron su decisión de que si el paro seguía, hoy día cerraban los mercados y avanzaba. Igualmente nuestro agradecimiento a los compañeros del transporte, quienes firmaron inclusive un acta con el comité de paro para que desde el día de hoy, si es que continuaba el paro, ellos se sumaban. Entonces se sumaba realmente la Troncal entera a una lucha gloriosa. Pero hay algo más, hay un grupo de guerreros y guerreras, sobre todo guerreras, que se dedicaron a estar permanentemente en el paro. No les corrió el cansancio, la mala noche, ni el frío, ni el viento de estas noches frías en el Cantón La Troncal y sobre todo en ese redondel. Ellas estuvieron ahí prestas para coordinar, prestas para cocinar, prestas para entregar un cafecito, un almuerzo, algún platito de comida a los compañeros manifestantes. Realmente pudimos observar entonces en la Troncal una solidaridad hermosa que quizá antes no la habíamos sentido. Yo al menos lo sentí así y creo que se abre entonces un hermoso camino para que este pueblo solidario, luchador, guerrero, valiente, decidido, pueda llevar adelante sus acciones en beneficio del desarrollo y el crecimiento de este sector de la patria. El resultado, lo decidido anoche en reunión pues, con el presidente de la República con representantes indígenas, doctor. Sí, nosotros pensábamos que algo parecido iba a darse, aunque teníamos ciertas dudas. Decíamos nosotros, las medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno al quitar el subsidio de los combustibles y recuperar, según ellos, 3.500 millones de dólares para el país, obviamente que esta era una medida totalmente neoliberal, realizada permanentemente por los gobiernos de derecha, desde León Febres Cordero en los paquetazos, desde Sixto Durán, Rodrigo Borja, luego Abdalá Bucarán, Yamil Maguad con Guillermo Lazo en el feriado bancario, en donde dijeron que los bancos estaban en quiebra y no devolvieron los ahorros a los ecuatorianos, se atracaron para acumular riqueza. Luego pasamos 10 años en el que el mismo presidente actual dice que ha habido un atraco de más de 70.000 millones de dólares de plata del pueblo ecuatoriano y que también hubieron salvaguardias, paquetazos, para terminar ahora con la quitada del subsidio a los combustibles, que significan 3.500 millones de dólares que le sacan, en caso de pagar la gasolina a ese precio, le sacan al pueblo ecuatoriano en provecho de las grandes transnacionales. ¿Quién vende gasolina? ¿Quién produce gasolina? Los periodistas no, los obreros no, los indígenas no, los campesinos no, los maestros, los choferes no, somos los consumidores. Los que producen los combustibles son las grandes transnacionales que recogen el petróleo, compran lo más barato que pueden, fabrican la gasolina y le venden lo más caro que pueden. Para ellos tomó esta medida el gobierno de Lenín Moreno, que es una medida estrictamente neoliberal. Y nosotros conocemos además
de que este era el primer paso en su compromiso con el Fondo Monetario Internacional y que si esto pasaba ahora, en poco tiempo más iba a haber un nuevo paquetazo quitando los subsidios al gas, elevando el IVA, elevando la electricidad, etc. De tal manera que se querían aprovechar de un gobierno débil, de un gobierno timorato, de un gobierno como el de Lenín Moreno, todas las oligarquías para saquear definitivamente este país. El pueblo ecuatoriano les dijo, en este paro, en esta huelga nacional, alto, a este país se le respeta. Si no tenemos un presidente o un gobierno que nos haga respetar, surge el pueblo ecuatoriano. Y surgió ese pueblo ecuatoriano frenando estas intenciones del Fondo Monetario Internacional y de la gran burguesía y oligarquía neoliberal. Héctor Arias. Bien, tenemos las 12 horas con 27 minutos, 12 horas 27 minutos en JP, la radio del pueblo. Doctor Germán, es conocido por todos lo que ocurrió anoche en la capital de la República, la reunión, ya al interior de la reunión no, pero lo que se manifestó cuando estuvieron presentes tanto los delegados de la CONAIE como los delegados del gobierno, con los dos intermediarios que existieron. ¿Cree usted que las medidas tomadas están bien? Bien, primero hablemos un poco del asunto. ¿Qué es lo que ha venido pasando en esta medida de hecho que tomó el pueblo ecuatoriano? Yo creo que hay hermosas lecciones. La primera es de que el pueblo ecuatoriano demostró al mundo entero que tiene plena capacidad para cambiar el rumbo de la historia en este país. Este pueblo levantado es el dueño de su propio destino. Por eso nosotros hemos dicho siempre, la historia la hacen los pueblos con su infinito poder de iniciativa, de movilización y de organización. El pueblo ecuatoriano le demostró al mundo, y es un ejemplo este dato del pueblo ecuatoriano para el mundo, porque le demostró que es capaz de cambiar el destino de la historia de su país. Esto hizo el pueblo ecuatoriano y esta es una hermosa lección. En lo social entonces tenemos un pueblo diferente, tenemos un pueblo capacitado, un pueblo luchador, un pueblo solidario, un pueblo que no permite que le saquen el dinero de su bolsillo, que no permite que le saquen a la patria, un pueblo que se levante en defensa de sus propios intereses. Este es un logro fundamental en lo social. Pero hay en lo económico, haber derogado las medidas que le iban a sacar al pueblo ecuatoriano 3.500 millones de dólares cada vez que vaya a comprar los combustibles, eso quedará por lo menos en el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Esa es una victoria económica fundamental. Y una victoria política porque se habrá frenado al Fondo Monetario Internacional, que con sus recetas ha hecho fracasar casi a todos los países del mundo. Pero hay algo más todavía, que es esa derecha oligárquica, representada en socialcristianos, en el Creo, en el bucaramismo, esa derecha que salió en contra del paro, indicando que los indígenas y los que están en el paro no tenemos derecho de ingresar a Guayaquil, porque Guayaquil es tierra de ellos. ¿De dónde acá? Si lo que nosotros conocemos es de que esta tierra fue de los indígenas. Ellos fueron los primeros pobladores. Ellos poblaron esta sagrada tierra ecuatoriana. Luego vinieron algunos blancos y después vinieron libaneses, vinieron árabes que saquearon, que acumularon una enorme riqueza aprovechándose de la generosidad del pueblo ecuatoriano. Esta derecha hoy está por los suelos, caída, golpeada, opuesta al paro, ansiando que estas medidas económicas se hagan realidad, porque muchos de ellos son socios de las grandes transnacionales. Muchos de ellos están ahí, y si es que naturalmente venden más caro el azúcar, el combustible, ellos recogerán más dinero de los bolsillos del pueblo ecuatoriano. Les falló, están derrotados, están mal vistos, están desprestigiados. Otras fuerzas políticas como el correísmo, por ejemplo, lo que pudimos observar es de que, acusados de hacer actos vandálicos y todo,
definitivamente no salieron bien parados. Quien salió avante y victorioso es el pueblo ecuatoriano, sus organizaciones sociales, la CONAIE, la Ecuarunari, la Federación Nacional de Indios, en el Cañar la UPCC, la Tucaica, el FUT con sus centrales sindicales, la UNE, la FEUE, la FESE, esas organizaciones nuestras, propias, ecuatorianas, nacidas de las entrañas del país, esas organizaciones son las que tienen en este momento una gran victoria y que nos llenan de orgullo a todos los ecuatorianos. Lo que pasó anoche era el resultado de lo que tenía que pasar, porque no podía Lenín Moreno frenar la lucha de nuestro pueblo. Nuestro pueblo rebasó el toque de queda, rebasó el estado de excepción, rebasó el control policial y del ejército. Nuestro pueblo demostró con su capacidad de que está en posibilidades de tener cualquier medida antipopular. Estos somos, digo yo porque me siento parte de este pueblo ecuatoriano, somos los que hemos triunfado en esta lucha y que seguiremos con pie firme para que nadie pueda atacar los intereses del pueblo ecuatoriano. Ahora, doctor, elevación de precio de combustible cero por el momento. Bueno, al derogar el decreto 883, que es el que quita el subsidio, que significa que el Estado subvenciona a la gasolina, entonces el precio de la gasolina tendrá que en estos días bajar al precio anterior. Y no habría aumento del pasaje de los buses, porque hay algunos buses que están cobrando el nuevo precio. Yo creo que algunos alcaldes, inclusive en la Troncal, en municipios, se apresuraron, seguramente en su desesperación por quedar bien con un sector social, como el caso de los choferes, por ejemplo, sin saber qué resultados iba a tener esta lucha. Ellos ya decretaron el alza del precio de los pasajes y los buceros inclusive pusieron ahí pasaje a 40 centavos. Nosotros hemos conversado con los transportistas, sobre todo de la Troncal, a quienes tenemos un enorme respeto y cariño. Ellos nos han dicho que ellos iban a luchar con nosotros hasta las últimas consecuencias, porque ellos no querían discutir, pelear, dividirse con el pueblo ecuatoriano al subir el precio del pasaje. Yo creo que la medida que se tomó, la derogatoria del decreto 883, de eliminar ese decreto para que quede como antes, es la mejor medida y todo quedará absolutamente en paz. Yo no sé qué tendrán que hacer esos municipios que ya decretaron el alza, tendrán entonces que rever esa situación. Doctor, pues, ¿cuál es el mensaje que da la ciudadanía en este momento de usted? Mire, hubieron una enorme cantidad de mentiras que salieron a la luz en este paro. Primero, se intentó decir y que las manifestaciones eran vandálicas, que el vandalismo no debía pasar y que por lo tanto a través de esa mentira intentaron levantar un sector del pueblo ecuatoriano para fortalecer la lucha de ellos en beneficio de este acuerdo, de este decreto 883 que quita el subsidio de los combustibles. No lo lograron porque el pueblo ecuatoriano en sus manifestaciones fue el encargado de cuidar de que no se den desmanes, de que no se infiltren gentes. Una cosa muy importante en la Troncal, por ejemplo, en estos 10 días, casi 11, de paro nacional, disminuyó en un 60% los robos que hay en la Troncal. De tal manera que el paro fue un apoyo al ciudadano, también en ese sentido, para que no hayan este tipo de atracos. Obviamente que en un país como el nuestro, en donde la delincuencia ha aumentado, todos los días van a haber gente que le atraque al ciudadano, pero lo más importante es que en este paro disminuyó el robo en el cantón La Troncal. Lo de Guayaquil,
cerrar para que no entremos los ecuatorianos a Guayaquil diciendo que vamos a saquear Guayaquil, que vamos a destruir Guayaquil. Que yo sepa hasta ahora, Guayaquil es la ciudad con el mayor índice delincuencial del Ecuador y de América Latina, una de las más de América Latina. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están engañando porque han habido casi 20 años de alcaldía social cristiana que no ha podido controlar el desarrollo de la delincuencia en Guayaquil. Y ahora, para cubrir eso, entonces se intentan decir que los otros, los que vamos de afuera, los que tenemos menos delincuencia, los que no somos víctimas como el pobre pueblo del Guayas de la delincuencia, vamos a ir a destruir Guayaquil. Esas son las mentiras que quedaron totalmente desenmascaradas. La otra mentira grande, esto de que hay que subir el precio de los combustibles porque hay contrabando. Veamos, usted puede contrabandear droga y meterle una maleta pequeña y camuflarle. Puede contrabandear otras cosas y ponerle un maletín, ponerle una funda y contrabandearle. Pero ¿cómo mete la gasolina en una maleta, en un maletín, en una funda? Porque además la gasolina solo puede pasar por las fronteras y los puertos, en carros tanqueros y en buques tanqueros. Si es que el gobierno es tan sincero y no quiere que haya contrabando de la gasolina, ponga en cada frontera un paquete de militares que controlen el paso de los combustibles y verá que no hay contrabando. Y ponga en cada puerto por donde se escapa la gasolina y verá que no va a haber ese tipo de contrabando, porque usted la gasolina no le puede meter al bolsillo y llevarla para contrabandearla, tiene que llevarla en buques tanqueros o en carros tanqueros y por las fronteras y los puertos. Facilito, con menos de 200 militares bien preparados para ello, eliminado el contrabando. Alguien pasará por ahí un galoncito cargado, eso es una cosa muy distinta, no, a lo mejor por algún desvío, pero ya no habrá este contrabando. Entonces esta mentira también quedó desenmascarada y ojalá para siempre, y ojalá que los que nos están escuchando sepamos que los gobiernos mienten. ¿Sabe por qué? Porque los contrabandistas están en el gobierno, porque ellos son los que pueden dar la orden que salga el barco bien cargado de gasolina o que pase el tanquero por la frontera cargado de gasolina. Usted, don Héctor, usted, Enrique, y yo que estamos acá, no podemos darle una orden, vea, este buque no pasa, no debe zarpar, este carro no pasa la frontera. Son ellos, el gobierno, el que tiene el control de ello. Entonces ellos dejan pasar, ellos son los contrabandistas, ellos son los que se hicieron millonarios, porque Lenín Moreno dice que para que los millonarios no sigan contrabandeando, haciendo dinero del contrabando, controle pues, mande a controlar. Esa es una hipocresía realmente muy grande. El pueblo ecuatoriano aprendió también en esta lucha de que las mentiras de los oligarcas ya no le convencen, o cada vez es menos el convencimiento que tiene sobre las conciencias del pueblo ecuatoriano. Agradecemos a usted, pues, doctor Germán Encalada, por este diálogo en vivo a través de la 107.9 de la Radio del Pueblo. Esas palabras finales. Enrique, muchas gracias. Realmente hablar de estas cuestiones es fundamental. Porque mire, es tan importante. Alguna gente pensaba y decía, pero estamos perdiendo. Y yo le decía a usted, perderá en una semana a lo mucho $2,000. Pero si es que pasan las medidas son para toda la vida. Y usted no perderá $2,000, perderá cientos de miles de dólares. De tal manera que ahora, con ese sacrificio del pueblo ecuatoriano, vamos a frenar esta escalada, porque el precio de los combustibles sube el resto, sube el pasaje, suben los mercados. Eso le frenamos. El pueblo ecuatoriano tiene que estar tranquilo. Y la aspiración nuestra es de que el nuevo proyecto que se va a discutir, porque este queda derogado, tiene que ser un proyecto realmente que le sirva a los intereses del pueblo ecuatoriano. Por eso tenemos la ventaja de que ahí están de los movimientos sociales, ahí está la ONU, ahí está la Conferencia Episcopal y el gobierno.
capaz de que se pueda redactar un proyecto que no lesione y no lastime los intereses del pueblo ecuatoriano como el que le quisieron pasar ahora. 12 horas 42 minutos, vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos.